tal? Yo encantado, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí hablando un rato con ustedes sobre la música del gran compositor Julio César Oliva. Platíquenos un poco sobre usted, maestro, sobre sus estudios, su trayectoria, así un poquito para que la gente que apenas se une al estudio de la guitarra, pues conozca de nuestras figuras que tenemos en el país. Sí, bueno, pues mi nombre es Cecilio Pereira, soy guitarrista. Yo nací en Mérida, Yucatán, y ahí aprendí a tocar la guitarra en el seno familiar, en el hogar. Siempre han habido guitarras en la sala de mi casa. Y bueno, y es una tradición que viene también de mi mamá y de uno de mis hermanos que toca guitarra clásica. Entonces yo aprendí con mi hermano, digamos, fue mi primer maestro, donde yo aprendí muchas cosas de la guitarra, a leer notas y todo. Ahí aprendí prácticamente en el hogar, ahí con mi hermano Pedro. Y también estudié en una escuela de música en la misma ciudad de Mérida para llevar un poco de materias teóricas y obviamente también seguir mis estudios con la guitarra, donde estudié con el maestro Ricardo Vega. Y de ahí viene otra etapa que me voy a estudiar a Jalapa, Veracruz, a la Facultad de Música de ahí. Y ahí estudié también como 5 años y medio. De hecho, a los 15 años de edad me fui a estudiar a Jalapa, donde estudié ahí con Alfredo Sánchez, con Consuelo Bolio, y tuve una formación también muy importante ahí. Y en esa época también empecé a ganar concursos nacionales en México y también internacionales. Y después se me presenta la oportunidad de venir a Salzburgo, Austria, que es donde actualmente radico desde 2005 prácticamente. Y bueno, aquí vine a continuar mis estudios de licenciatura y también hice mis estudios de maestría bajo la tutela del guitarrista Elliot Fisk. Y bueno, aquí terminé mis estudios de maestría hace como 8 años y también tengo la oportunidad de dar clases aquí en Salzburgo, en la misma universidad donde estudié, que es el Mozarteum de Salzburgo. Tengo varios alumnos, una clase internacional, eh, trabajando también como asistente de Elliot Fisk. Y bueno, digamos en términos generales, esa ha sido mi trayectoria. Y bueno, obviamente a lo largo de los años he estado muy activamente tocando conciertos como solista o en música de cámara o también con orquesta, etcétera, etcétera. He tenido la fortuna de ya haber tocado en muchos países, sobre todo en el continente europeo y el continente americano. También he estado en Asia, etcétera. Bueno, he grabado, he grabado algunos discos ya también. Tengo varios discos con la compañía discográfica Naxos, entre otros. También invito siempre al público a que visite mi canal de YouTube, donde tengo una vasta cantidad de videos donde toco con la guitarra, bueno, principalmente sí, el repertorio de la guitarra clásica. También hay varios videos ahí que pueden visitar donde toco el laúd renacentista. También hay videos donde toco guitarra eléctrica. Y bueno, hay una gran variedad de música y los que gusten pueden visitar mi canal y abonarse y todo eso. Y bueno, y obviamente van a encontrar ahí muchos videos en mi canal de YouTube con la música del maestro Julio César Oliva, que es el homenajeado en esta conversación, en esta conferencia, bueno, y en este coloquio, festival que ustedes están organizando maravillosamente. Y me da mucho gusto que le hagan este homenaje al gran compositor mexicano
Julio César Oliva, que obviamente sobra decir, se lo super merece y es un gran compositor que ha escrito muchísimas obras para guitarra, también para otros instrumentos y tiene un repertorio muy grande, muy vasto para nuestro instrumento. Hay obras prácticamente desde los años 70 hasta hoy en día que el maestro Julio César sigue componiendo muy activamente. Y también, bueno, tengo una amistad, un afecto muy especial con el maestro Julio César Oliva. Y bueno, siempre es un placer interpretar sus obras. También tengo la fortuna de que muchas obras me las ha dedicado y esas obras las he grabado, como he dicho, en mis discos o en mi canal de YouTube. Ahí los pueden visitar todos esos videos. Y siempre es un placer enorme tocar la música de Julio César Oliva. Y también me atrevo a decir es de los compositores más importantes de México para la guitarra y también universal, también del mundo, de los compositores más importantes hoy en día en el mundo, porque la calidad musical con la que compone es realmente óptima, altísima, tiene muchos retos para todos nosotros los guitarristas, hay que afrontarse a muchos retos técnicos y obviamente musicales y comprendimiento de la obra, análisis de la obra, entender bien sus armonías, melodías y todo el mensaje que una obra de Julio César Oliva tiene que dar. Entonces, sí, es un gran placer aquí estar charlando, conversando un rato aquí con todos ustedes y bueno, durante esta conferencia iré tratando varios aspectos sobre la música del maestro, varios aspectos técnicos, musicales, históricos también se puede decir, para cómo abordar una obra de Julio César Oliva y como decimos normalmente, cotidianamente, cómo sacarle el jugo a la música del maestro Oliva. Y también cabe mencionar, bueno, que como había mencionado antes, es un compositor que ha escrito muchísimo. Creo que es de los compositores que escribe para guitarra, que ha escrito más obras hablando en el mundo, o sea, junto con Leo Brauer y a otros compositores. Porque inclusive si uno junta la música de, por ejemplo, de Manuel Ponce, juntándola con la música de Barrios, con la música de Villalobos, creo que juntando a todos esos tres, cuatro compositores, no, el número de obras no le llega al de Julio César Oliva, porque ha escrito tantas obras, muchas sonatas, preludios, suites, etcétera, etcétera, que la verdad tiene un repertorio enorme. Y bueno, aquí con mucho gusto vamos a estar compartiendo y analizando su música y en el transcurso de la conferencia voy a analizar y tocarles algunos fragmentos de algunas de sus obras. Perfecto, maestro. Sí, definitivamente el maestro Julio César Oliva tiene una cantidad enorme de piezas. Precisamente la semana anterior que tuvimos otra charla, eh, descubrí obras que no conocía y son muy, muy buenas del maestro. Entonces, seguimos, yo creo que muchas personas descubriendo piezas del maestro y cada vez nos sorprende más, ¿no? Con su estilo tan camaleónico, digamos, y la facilidad que tiene para adaptarse al estilo de los diferentes periodos de la historia de la música. Pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de su amistad con el maestro. ¿Cómo es que lo conoció al maestro? Sí, bueno, al maestro Julio César Oliva, bueno, la primera vez realmente que lo vi en persona, que lo conocí y todo, fue en el año 2000, exactamente el año 2000 en la Ciudad de México, porque yo fui a concursar a aquel certamen, concurso nacional que se hacía en la Ciudad de México, ya no se hace, se llamaba el concurso Yolotl,
que lo organizaba la señora Corazón Otero, que en paz descanse. Entonces era un concurso juvenil para guitarristas menores de 20 años. Y yo en aquel entonces tenía 16 años. Y fui a concursar y fui premiado, fui ganador del concurso y todo. Y el maestro Julio César Oliva estaba de jurado y esa vez fue el primer contacto que tuve con él y todo. Y bueno, desde ahí me acuerdo que charlamos un poco y todo eso. Yo le dije que obviamente lo admiraba muchísimo y todo. Y como que hubo una buena química, uno empezó a hacer una buena amistad. Y, y bueno, y luego meses después coincidimos en algunos festivales de guitarra, donde también yo tomaba clases magistrales con él. Le tocaba yo su música en las clases magistrales y él me revisaba sus obras y todo eso, muy interesante como siempre. Y bueno, en un festival internacional en Costa Rica, el Festival Internacional de Guitarra de Costa Rica, en el 2002, yo estuve como invitado y el maestro Oliva también estuvo como invitado. Éramos los únicos dos mexicanos en el festival de guitarra y también habían otros guitarristas de España, de Cuba, de Alemania, Sudamérica, etcétera. Entonces ahí me acuerdo que empezamos a hacer una amistad más fuerte todavía y, y me acuerdo perfectamente, es un recuerdo muy lindo que tengo, que guardo siempre, que en el, bueno, cada quien yo di mi concierto, él dio su concierto, los otros guitarristas dieron sus conciertos, etcétera. Pero el día final del festival, la clausura del festival, todos los guitarristas que tocamos en el festival, hicimos un concierto como compartido ahí en el Teatro Nacional de Costa Rica y cada quien tenía que tocar 10 minutos, ¿no? Éramos como 8 o 10 guitarristas, ¿no? Entonces, entonces a Julio César y a mí se nos ocurrió tocar un dúo, que fue la primera vez que toqué con Julio César Oliva en dúo. Tocamos el arreglo que él hizo de Cielito Lindo. Entonces yo me acuerdo que yo tocaba la parte que está escrita para guitarra, que él transcribió para guitarra, etcétera. Y el maestro Julio César rearmonizaba todo eso. Le hacía segundas voces y respondía a otras melodías, contrapuntos y lo rearmonizó, fue algo muy bonito. Entonces tocamos y la gente estaba fascinada, muchos aplausos, así. Fue una idea espontánea realmente, pero que funcionó muy bien, el público fascinado y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ese momento es donde hubo esa química personal, amistosa y musical también. Entonces de ahí, digamos, empezó la amistad más cercana, más fuerte y todo eso. Y luego, bueno, tiempo después, siempre en el transcurso de estos años hasta hoy en día, hemos coincidido siempre en festivales de guitarra que nos invitan a tocar y todo, como, bueno, en diversas ciudades de México hemos coincidido en festivales, en la Ciudad de México, en Chihuahua, en Saltillo, en Mérida, en Jalapa, en Monterrey, en muchos lugares. Y también tengo la fortuna de que me ha dedicado varias obras también. Y bueno, me ha dedicado perdón, me ha dedicado a la tangomanía, me ha dedicado a las tres imágenes de Yucatán, la sonata para el final de los tiempos, etcétera, y ya varias. Y la mayoría de esas obras las tengo grabadas, como he mencionado anteriormente, en mis discos, en mis canales de YouTube y todo eso. Y bueno, ese es en términos generales, digamos, un poco la historia de cómo lo conocí y cómo se fue cimentando, cómo fue creciendo esa amistad y todo eso. Y siempre es un placer verlo, siempre, él tiene siempre muchos temas súper interesantes que hablar, de música, de la vida, de la guitarra, de todo. Y bueno, también como tú habías mencionado también hace unos minutos, que regresando al tema de la música de Julio César Oliva, que él domina muy bien los estilos, compone
el romanticismo, que es, bueno, que es su estilo que lo caracteriza, pero también escribe perfectamente al estilo de los tangos o música popular mexicana o estilos de swing norteamericano y también obras al estilo barroco. Tiene también unas obras así en homenaje a Bach. Y bueno, conoce bien los estilos musicales y los puede dominar bien. Tiene también alguna sonata al estilo de Gustav Mahler o al estilo de Chopin. Y es muy interesante siempre la gran paleta de estilos que él utiliza. Sí, así Y es. bueno, así es. Muy destacable. Perdóname que le interrumpa. ¿Existe una grabación de ese dúo que hicieron en Costa Rica? Sí, 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 muy buena pregunta. Creo que no, lamentablemente no. O sea, yo nunca he visto ese video, nunca vi creo que no se grabó, no sé. O sea, creo que lamentablemente no. Hubiera Voy a sido algo seguir investigando, fantástico de a lo mejor ver. de casualidad alguien por ahí lo grabó o qué sé yo, pero sí, sería muy bonito tener ese video. Voy a seguir ahí metiéndole Investigando. cuchara, por así decir, ahí para ver si quizá alguien lo tiene por ahí. Bueno, porque en ese entonces no, en el 2002 todavía no habían los No era celulares que tan frecuente, grababas sí. video desde tu asiento, ¿no? Como hoy mucha gente lo hace, ¿no? Entonces, pero probablemente alguna cámara profesional puede ser que lo haya grabado, o sea. Intenté preguntar hace muchos años atrás y me dijeron que lo iban a buscar, a ver, que no sé qué, pero ya se quedó en el aire, ¿no? Entonces, pero qué buen tema, o sea, voy a recuperar ese tema y para ojalá que se pueda conseguir ese video. Y sería algo bastante interesante de ver, sobre todo por la espontaneidad del momento, entonces eso lo hace más especial todavía. Bien, maestro. Entonces, usted que ha tomado clases con el maestro Oliva, ¿cómo qué nos puede decir de él acerca de Julio César Oliva como maestro? Porque habemos varios que tenemos la fortuna de conocerlo como persona. Es una persona bastante cálida, agradable, una persona muy espiritual. Pero como maestro, cómo es el maestro Julio César Oliva? Sí, bueno, es una persona, bueno, encantadora, bueno, como, como persona ya bien lo has dicho, ¿no? Es una persona muy culta, un excelente ser humano, muy amable, muy educado. eh, Tiene un bagaje cultural, intelectual muy amplio. Puedes hablar con él de literatura, de filosofía, de pintura, de arquitectura, de política, no sé, de todo. Obviamente de música, ni se diga. Y bueno, me has preguntado que como maestro, es un excelente maestro, indudablemente. Porque, bueno, algunas ocasiones que tomé clases con él, siempre él fue muy detallista y escucha, como buen maestro, escucha todo. Sí, Si hay alguna nota falsa o alguna nota no está muy legato o alguna nota no está en donde debe estar, todo lo escucha. Tiene un oído muy agudo, tiene un oído muy fuerte que no se le va a uno, por así decir. Y te escucha todo y siempre te da consejos buenos para la técnica, para el sonido, para dónde sacar diferentes colores musicalmente hablando, sonidos en la guitarra, metálico, dolce, expresivo y cuánta cosa, súper interesante. Pero más que nada, así musicalmente, te aporta mucho musicalmente hablando. También te habla de la historia de la obra, de dónde nace, de dónde viene, etcétera, etcétera. Entonces da muy buenas clases y no, obviamente no solo buenas clases con su música, sino también da muy buenas clases con obras de otros compositores, de Bach, de Scarlatti, de Fernando Sor o de Tárrega, mm, etcétera. Y, o sea, a fin de cuentas, bueno, es un músico completo, como todos sabemos, y entiende bien
como habíamos comentado antes, él entiende bien los estilos, el barroco, el clásico, el romántico, el moderno, y siempre tiene algo que aportar, sus comentarios. Y yo antes de grabar sus piezas, siempre consulto con él, o sea, tempos y todo eso para interpretaciones, para que me dé su punto de vista, ¿no? Porque de él nace la obra, ¿no? Es el compositor de la obra. Obviamente también yo como intérprete también tengo que profundizar en la obra y profundizar en lo que él quiere decir por medio de las notas de la partitura y todo eso, ¿no? Entonces ahí hacer también también intercambio musical, ¿no? De las ideas que él me da y también las ideas que yo le puedo aportar a sus obras, porque también esa es parte de mi labor como intérprete, ¿no? A veces descubrir cosas que, a veces que ni el compositor a veces tiene en mente, ¿no? Así. Y también viceversa, o sea, a veces estoy tocando algunas cosas y él me dice, ah, esto debe de decir esto. Y ya yo tengo una idea también más estable, más concreta para darle una interpretación bastante interesante, ¿no? De construir una interpretación buena y no sea solo tocar las notas y fuerte piano y creciendo y nada más. No, o sea, siempre debe haber más. Obviamente, tocar bien las notas, hacer dinámicas, crescendos, pianos fuertes, eso es, digamos, prácticamente obligatorio. Pero una interpretación va más allá de hacer crescendos, de hacer forte, piano, metálico, dolce. Eso tiene que estar ahí, pero una interpretación es más allá de todo eso, de los crescendos. O sea, hay un espíritu que tiene que estar ahí siempre profundo para darle vida a una obra, ¿no? Así es, ¿no? Y también que usted como intérprete, como dice, le pueda imprimir su estilo también, que es lo que caracteriza pues a cada intérprete. Y lo bueno es que el maestro está abierto a, digamos, sugerencias dentro de sus mismas obras. Me consta que es una persona que está consciente de que pues siempre se puede encontrar, digamos, algo nuevo. Entonces eso es destacable también del maestro. Sí, la verdad que sí, siempre es muy, muy agradable trabajar con él y revisar sus obras con él y hablar de muchos temas y todo eso, sí, la Así es. verdad que sí. Bueno, ya que estamos hablando de las obras del maestro, pues cuéntanos un poquito en la experiencia de el estudio de las diferentes pues, obras de Julio César Oliva. Sí, bueno, eh, una de uno de los aspectos, digamos, más comunes en la música de Julio César Oliva, hablando en cosas de la técnica, de las manos, bueno, hablaré ahora un poquito de la mano izquierda porque muy frecuentemente en las obras de Julio César Oliva, la mano izquierda, la extensión de la mano, de los dedos de la mano izquierda, se encuentran muy frecuente en obras de Julio César Oliva, quizá en la mayoría, ¿no? Porque él también piensa mucho, creo que él mismo lo ha dicho también, él se imagina mucho su música en el piano. Sí. Y a veces en el piano tienes un bajo muy grave y a veces y los agudos muy distantes, ¿no? Ajá. Y para lograr eso en la guitarra, bueno, a veces sí se puede lograr con una cuerda al aire y todo, pero muy frecuentemente hay eso. Sí. Si se ve en la cámara, posiciones así un poco, o no un poco, sino bastante abiertas, o con todos los dedos así, o así. Entonces, siempre son retos para los guitarristas ese tipo de extensiones, porque, bueno, porque hay que tocarlo limpio y musicalmente, Ujú. musicalmente con una intención, con expresividad y todo eso. Porque a veces se puede lograr tocar la extensión limpia, pero si lo vas a cortar luego o la Ajá. expresividad no está ahí, bueno, ya se pierde un poco la cosa, ¿no?
Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. A ver. Les voy a dar al público en general algunos ejemplos. Que repito, durante esta conferencia voy a estar mostrándoles algunos ejemplos de varias piezas de Julio César Oliva, ¿no? Algunos retos guitarrísticos, por así decir, y también algunos consejos y tips para cómo darle ese sonido a la Julio César Oliva. Bueno, vamos a empezar con una de sus obras, digamos, más famosas, es de los hits de Julio César Oliva, la Suite Montebello, que bueno, todos los guitarristas mexicanos conocemos esta obra, ¿no? Es un hit, por así decir. Y aquí, muy interesante también las armonías que utiliza. Son armonías suaves, pero siempre con alguna disonancia peculiar o algo siempre que le da tensión y reposo. Tensión y reposo. Por ejemplo, el primer movimiento que es Una flor en la laguna. Bueno, es un ejemplo, ¿no? En términos generales. Muy interesante aquí, por ejemplo, la armonía esta. Bueno, con todo de que es una obra muy dulce, tiene también un poco de disonancias fuertes. Esto, por ejemplo, es un tritono. Muy separado, pero es un tritono. Pero aquí lo resuelve. Entonces siempre hay esa tensión y relajación durante toda esta obra. Relajación. Crescendo. Legato. Como desciende, ¿no? Aquí repite. Un ejemplo muy claro, las extensiones. Aquí hay muy claramente esa extensión que les había comentado. Y por ejemplo, este final de frase, este es un color, pero yo a veces también lo puedo tocar aquí. Entonces, y eso no está escrito en la partitura, pero son las mismas notas, pero son cambios de digitación y le da un cambio de color. Por ejemplo, la primera vez se puede tocar aquí. Cuando se repite otra vez ese motivo, puedes terminarlo aquí. Y le da otro aire, otro color, otra dinámica, ¿no? Y en este mismo movimiento llega también en el desarrollo de la obra un pedacito que vuelve a hacer esas extensiones, por ejemplo. Aquí tenemos otra. Entonces hay que sostener la melodía y al mismo tiempo hacer el arpegio de acompañamiento. Aquí otra. Entonces otra vez. Entonces les doy, por ejemplo, a los guitarristas un ejercicio técnico que yo me he creado este ejercicio para ejercicio de extensión. Por ejemplo, tener el dedo meñique en el quinto traste, primera cuerda. Y con la segunda cuerda hacer esto. Y
junto, pulsando primera cuerda y segunda cuerda. Y así segunda, tercera, cuarta, etc. Entonces, ese es un ejercicio polifónico muy interesante porque el meñique siempre toca este pedal de la y las otras cuerdas, los otros dedos están trabajando ahí haciendo otras cosas. Y también descendente. O primer dedo en el primer traste, primera cuerda, y a partir del tercer traste con el dedo 2 empezar a hacer lo mismo prácticamente. Aquí lo acerco a la cámara, se puede ver quizá. Luego descendiendo. Ese tipo de ejercicios se ven un poquito fácil quizá, no lo sé, pero tiene lo suyo de tocarlo bien y de extender bien y que suene todo legato. Entonces buscar que suene todo legato, ese tipo de cosas ayuda a tocar una obra de Julio César Oliva, como este pasaje. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Por ejemplo, ¿no? Entonces, hacerlo legato y que suene bonito tiene su grado de dificultad. Pasamos al segundo movimiento aquí de la suite Montebello, que se llama Tisú, que es un movimiento muy, muy romántico, muy, muy melódico, muy inspirado. Entonces, vamos directamente al tema de esta pieza, que prácticamente es un típico melodía y acompañamiento. Etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, aquí recomiendo mucho que ese tipo de técnica de composición, melodía arriba y abajo el arpegio acompañando, es muy de Julio César Oliva, es un estilo muy romántico también, como Chopin también, que en la mano izquierda hace los acordes arpegiados y en la mano derecha está la melodía, ¿no? También puede ir viceversa también, obviamente. Pero digamos, en este pedazo de esta pieza, entonces la importancia aquí es separar la melodía lo mejor que se pueda y darle otro color. Por ejemplo, si solo toco ahora la melodía, y ahora el acompañamiento tiene que llevar otro color. Y aquí el chiste de todo esto, por así decir, es que al tocar solo el acompañamiento, ahí se ve también que es una obra bien hecha y bien compuesta. Cuando, por ejemplo, cuando yo a veces solo me pongo a tocar el acompañamiento, así como estudio, ya me suena bonito, por eso, o sea, ya suena bonito, ¿no? Hasta casi no necesita la melodía. Pero cuando llega la melodía esa también muy linda que está ahí, ya se vuelve algo precioso y bellísimo, ¿no? Pero
Otra vez, te voy a tocar solo el acompañamiento y haz una composición muy bonita, por así decirlo, ¿no? Etcétera. Entonces tiene armonías muy bonitas. Esto, entonces acordes como con séptima, muy, muy interesante. Obviamente ya cuando le juntas la melodía, ya le da ese espíritu muy, muy bello. Este sol sostenido, súper interesante. Entonces, este sol sostenido tiene que resolver a un sol. Lo voy a exagerar ahora. Este sol. Independientemente que la melodía de arriba está yendo por su lado también, y el bajo también está yendo por su lado con los arpegios, pero todas esas voces escondidas, ahí se trata, ahí está el secreto de la música, yo diría, y el secreto también de la interpretación y de todo eso, como lo decía hace rato, hay que tratarle de exprimirle todo, todos los secretos, sacarle todos los secretos a la partitura, a la música y todo eso. Entonces, por ejemplo, ese sol sostenido le da una disonancia muy peculiar, tiene que resolver a un sol natural. Otra vez, de ejemplo. Y aquí viene el segundo tema, el otro motivo. Este es una progresión. Y con el acompañamiento suena. Ahora solo voy a tocar el acompañamiento, sin la melodía. Y ahora todo junto. Y aquí le pone una variación. Esto. Entonces todo junto. Aquí, por ejemplo, un glissando se le puede poner, no está escrito, pero lo amerita. Por ejemplo, no está escrito, no sé si a él se le ocurrió o no, pero a mí me gusta y creo que le da un aire también bonito le da un cierto carácter interesante, ¿no? Poético. Y aquí el maestro Lía pone un acorde sorpresa. Este acorde de fa menor. Fa menor con sexta. Y luego un suspendido. Unas armonías muy agradables.
sol sostenido. Entonces, esa voz tiene que cantar obligatoriamente. Aquí es un romanticismo en su esplendor, esto. Y volviendo, el glissando no está en la partitura, pero creo que le queda bien. Entonces aquí tenemos que tener prácticamente 3 planos sonoros: el del bajo, el del arpegio que rellena y el de la melodía principal. Otra vez, por ejemplo. El sonido del acompañamiento es más bien este. El sonido de la melodía es este. Otro color. Y el bajo, presente, pero reservado, tranquilo, ¿no? Algo así, entonces. Las armonías, etcétera. Pasamos rápidamente. Solo son detalles generales, ¿no? Que quizá ayuden un poco a los estudiantes de guitarra a abordar esta obra cuando la vayan a abordar o si ya la están tocando. El último movimiento, la floresta, es muy típico de esto también, de acompañamiento con la melodía arriba. Etcétera, ¿no? Entonces hay que tener igual otra vez el color del bajo muy amplio, muy legato, el color de los arpegios como más como nebuloso, así como de burbujas. Y la melodía arriba presente, fuerte, pero no agresiva, ligera también y dulce, pero diferente color. Qué bonita armonía, mi mayor con séptima mayor. Y aquí se va prácticamente un la menor, ¿no? Es como sorpresivo, es intenso, es un poco dramático. Aquí es muy suave, muy de flores del jardín, ¿no? Y aquí es un poco dramático. Entonces, un ejemplo, imagínate que toco la melodía y el acompañamiento con el mismo color. Entonces, no va a sonar muy interesante, que digamos. Un ejemplo. El ejemplo que no debe ser como debe sonar, ¿no? Entonces, un poco exagerando, ¿no? Pero separando los planos sonoros. Etcétera. Entonces, a eso le recomiendo a los alumnos, estudiar bien los colores de la guitarra, los sonidos de la guitarra. Ese es un... Y este último movimiento tiene armonías muy interesantes, acordes suspendidos y cuanta cosa. Y suena como, es un piano adentro de la guitarra. Por ejemplo, hay una parte, prácticamente yendo al final de este movimiento, yo recomendaría mucho estudiar este tipo de cosas de cejilla con el dedo meñique, cejilla de dos cuerdas, solo con 2 cuerdas. Se les voy a mostrar aquí en el
en la pantalla, no sé si se ve. Sí. Con el dedo meñique estoy pisando 2 cuerdas en el noveno traste. Se puede tocar también así, pero esto crea tensión en la mano y cuando hay mucha tensión en la mano, el sonido que sale de la guitarra y de tus manos va a sonar también tenso. Entonces, por eso recomiendo tocar cejilla aquí con el dedo meñique. Son técnicas un poco personales también, pero ayudan. Otra manera es la manera tradicional, así. Que no está mal, pero que da un poco de tensión a la mano izquierda. Y la mano izquierda hay que tratar de tenerla siempre relajada en el transcurso de una pieza. Y este movimiento tiene sus dificultades, entonces hay que tratar de que esté siempre relajada la mano izquierda. Etcétera, etcétera, ¿no? Podría hablar más, pero nos podríamos llevar aquí horas y Mucho días. tiempo, sí. Voy a abordar otra obra, igual así un poco en términos generales ahora Claro. también, que igual es una de sus obras famosas también, que él mismo ha grabado también en disco, la Zona Tango, al estilo de tango, ¿no? Hablando como bien habíamos mencionado anteriormente, que Julio César Oliva escribe también, domina bien los estilos musicales como el tango y como danzones, boleros y todo eso. Entonces, esta Zona Tango, que la escribió en el año 2000, dice aquí, comienza muy interesante también el... etcétera, etcétera. Aquí el primer compás, también ofrezco una o dos o tres digitaciones. Una es esta, pero otra puede ser esta. Alguna otra todavía puede ser esta. Yo en lo personal hago esto. Y este taca, taca, tan, es muy típico de los tangos, ¿no? De Piazzolla. Acordes también muy interesantes. Disonantes. Otra vez el bajo a la Piazzolla. Eso, ¿no? Como los tangos de Piazzolla. Eso es típico, ¿no? Etcétera, ¿no? Y toda esa riqueza armónica que utiliza, la verdad, es increíble, es precioso. Bueno, durante este primer movimiento hay muchas armonías muy interesantes. Esta... Muy romántico. El segundo movimiento, quisiera hablar igual muy brevemente de este movimiento, el segundo, que se llama Te Perdono, porque es realmente muy romántico este movimiento, ¿no? Es muy Chopin, se puede decir. Voy a tocar algunos compases, ¿no?
etcétera. Entonces aquí recomiendo mucho a los guitarristas tocar muy sobre la boca de la guitarra o un poco por aquí, un poco esta zona. Por momentos sí se requiere ir un poco por el puente, pero más bien ese sonido dulce. Por la boca. Entonces, para dar esa alma muy, muy auténtica de Julio César Oliva. El tercer movimiento muy, muy tango, también muy interesante. Etcétera. Entonces, muy, muy buena esa. Yo creo que en la grabación que por ahí tengo en el video, creo que en la repetición, esto. Yo le hago. Yo le agrego eso como reminiscencia del estilo de tango. Bueno, y esa es otra obra, ¿no? Hay otras obras también, por ejemplo, hay otra sonata muy buena, la Tangomanía, que es como una obra hermana de la Sonatango, que esa fue la primera obra que me dedicó el maestro Julio César Oliva, que es prácticamente del mismo formato y comienza igual muy, muy rítmico, muy bueno. Muy acordes bellísimos, como han escuchado, muchos notas interesantes, se aparece un si bemol, un do sostenido, un mi bemol, notas ahí de paso, etcétera, que le dan un aire muy bonito. El segundo movimiento de la tangomanía también es muy inspirado, muy romántico. También muy, muy cantable, etcétera, etcétera. Y bueno, también tengo aquí partituras con varias obras. Por ejemplo, aquí tengo la sonata para el final de los tiempos, que es una obra que escribió en el 2018, por ahí, años antes de hecho, em, que tiene muchos acordes también súper interesantes, es un lenguaje más moderno todavía, un poco más contemporáneo y contemplativo también, y tiene unos temas, la verdad, muy, muy, muy interesantes y por lo menos están muy densos, acordes disonantes, un poco locos y todo eso, ¿no? Y la hora empieza con mucha calma. Etcétera, etcétera. Entonces, muy contemplativa. Y en esta sonata hay de todo. Hay arpegios, hay melodías sueltas, hay rasgueados, hay acordes. Hay prácticamente de todo. Es una obra bastante fuerte, compleja y con muchos arpegios rápidos. También es bueno practicar los arpegios así con cuerdas al aire. Para lograr la rapidez indicada para tocar este tipo de música. Y también otra obra muy interesante es que tiene prácticamente casi el mismo título, pero es una palabra de más. Está la sonata para el final de los tiempos y está también la sonata para el final de todos los tiempos, que también es una obra dedicada a mí. Entonces, ahí quiero enseñarles un efecto que prácticamente pocos compositores han logrado hacer este efecto, o quizá no,
quizá Julio César es el primero que aborda así tan frecuentemente este efecto. Es un efecto así como muy espacial, por así decir, ¿no? Que este es parte de la obra. Entonces, es un fragmento de esta obra de la sonata para el final de todos los tiempos que lo encuentro muy interesante, ¿no? Porque es un efecto así que simula un poco el sonido como de los violines, de chelos, pero así como en pianísimo, ¿no? Y se va. Y se puede hacer con el dedo índice de la mano derecha o el pulgar de la mano derecha o combinando ambos. Yo lo hago combinado. A veces empiezo con el dedo índice. Luego, cuando me canso un poco, paso al pulgar. El pulgar le da un poquito más de fuerza. Entonces, si quieres hacer este efecto más fuerte, utilizar el pulgar. Y si quieres darle todavía más piano y así más nublado, por así decir, entonces el índice. Un crescendo, cambio al pulgar. Me parece como una nave espacial ahí, ¿no? Ese tipo de sonidos. Y esa es otra obra, ¿no? Hay muchas obras que tratar. Ahora puedo hablar un poquito de las 3 imágenes de Yucatán, que es una obra también dedicada a mí. Y tengo aquí las partituras. Y el primer movimiento se llama Mérida, por ejemplo, que tiene unos acordes también muy interesantes, muy fuertes. Por ejemplo. Acordes muy intensos. Y aquí empieza, digamos, lo yucateco, por así decirlo. Etcétera. Entonces, aquí el compositor Julio César Oliva agarra canciones populares de Yucatán como Peregrina, Caminante de Mayab y las pone ahí adentro de esta pieza. El segundo movimiento es muy romántico, muy bonito, se llama Paseo Montejo. Es prácticamente como una canción, pero adaptada a la guitarra, ¿no? Parece como que si tuviera también texto, ¿no? O algo así.
Tiene también acordes de repente muy interesantes. Y aquí empieza, casi como si fuera una canción. Etcétera. Que recomiendo mucho que toquen esta obra a los estudiantes de guitarra, concertistas, etcétera, porque se aprende mucho también con cómo cantar con la guitarra, sacarle esa voz cantable que debe tener la guitarra, ¿no? Por ejemplo, esas partes. Como si estuviera cantando uno, ¿no? Entonces, pero por medio de la guitarra. El tercer movimiento también es muy interesante. El Chichen Itza se llama homenaje al castillo de la cultura maya. Entonces empieza muy misterioso, acordes de quintas. Muy evocando a los mayas, ¿no? Y también durante el trayecto de la obra tiene esta composición mucho estilo también latinoamericano, prehispánico también. Estilos, ritmos así de ese tipo. Y bueno, sí, de eso se trata. Si gustan, pueden hacerme un par de preguntas y vuelvo en el transcurso de los minutos. Puedo también seguir analizando un poco algunas obras de Julio César Oliva. Y digo, tal y como decimos, el material del maestro es tan grande que podemos seguir y seguir, seguir por mucho, mucho más tiempo. Un último par de preguntas. Sí, ¿Cuáles son las dificultades, hablando más acerca de los guitarristas que estamos iniciando? ¿Cuáles son las dificultades técnicas que deberíamos nosotros abordar para poder estudiar al maestro Julio César Oliva? sí, bueno, pues tener muy buenos arpegios de la mano derecha, que guitarristas de años atrás han hecho métodos muy buenos de la mano derecha. Me refiero a métodos de hace 200 años, por ahí, como Carcassi o Fernando Sor, Giuliani. Hicieron unos muy buenos métodos para la técnica de la guitarra, con varios estudios, excelentes métodos para mano izquierda, mano derecha. Pero sobre todo de la mano derecha ayudaría mucho, porque la música de Julio César Oliva muy frecuentemente se encuentran arpegios con melodía. Entonces, estudiar un poco también, no cae nada mal estudiar los métodos de los guitarristas del clasicismo, romanticismo, como he mencionado, como Matteo Carcasio, Mauro Giuliani, Fernando Sor, porque aportan cosas muy, muy buenas hacia la rapidez de la mano derecha, porque es una manera de componer muy, también muy
personal de Julio César Oliva como melodía acompañamiento. Y estudiar la melodía apoyando y también tirando, tener las dos opciones, de tener el apoyado y el tirado. No quiero decir que una sea mejor que la otra, pero en algunos momentos de la obra requiere más quizá el apoyado, entonces hay que tocar el apoyado, y si la obra en algún momento requiere el tirando, la melodía con tirando, entonces se debe llevar a cabo el tirando. O sea, yo soy muy a favor de las dos técnicas. El apoyado se debe utilizar cuando se necesita, y el tirando se debe utilizar también cuando se necesita. Todo ese tipo de recursos técnicos está al servicio de la música. Y Y aporta más riqueza a la otro, interpretación. totalmente, claro. Y otro aspecto técnico también para abordar a las obras de Julio César, como había mencionado antes, practicar esos ejercicios de extensiones. Así. Ese es un ejercicio que yo me inventé hace unos días, así nada más. O así. Lo muestro a la cámara. O también así. Entonces, este tipo de extensiones aparecen seguido en la música de Julio César Oliva. Entonces, todos esos tips, ejercicios, les va a ayudar seguramente. Y bueno, otros aspectos también, la mano derecha, tener la técnica y capacidad de explotarle y sacarle a la guitarra los matices y todo el esplendor de colores de la guitarra, porque la guitarra, me atrevo a decir que es de los instrumentos que tiene más colores. Prácticamente creo que es el instrumento que más colores tiene, y se debería explotar todo esto. Así es. Porque también me he dado algo cuenta que últimamente los guitarristas ya no exploran tanto los colores de la guitarra. Se preocupan por tocar bien la articulación y buen sonido y todo eso. Pero me he dado cuenta un poco esa tendencia de hoy en día de tocar guitarra clásica. Ha perdido un poco esa tendencia de tocar con colores. Y en la música de Julio César Oliva es muy necesario. Y en general en toda la música es muy necesario todo esto. Hasta música de Bach, por ejemplo, Scarlatti, para diferenciar las voces, diferenciar planos sonoros, etcétera, etcétera. Es muy importante darle colores. Pero sí es música romántica, como en el caso de la música de Julio César Oliva, pues sí hay que abordar todo eso de los colores de la mano derecha, por ejemplo. Un dolcísimo muy, muy cálido. O un sonido de acompañamiento, pero metálico, pero acompañando, piano. Entonces, todas esas dinámicas, colores.
por ejemplo, ¿no? También esta es de las obras también bastante conocidas de Julio César Oliva, la Sonata del Amor. Tiene acordes muy bonitos también, Sí. muchos acordes de séptima mayor, como este. Bueno, esto necesita otro color ya. Más como de burbujas de agua, como de Debussy, como impresionismo. No quedaría bien si le pongo. Queda un poco agresivo, entonces. Y aquí un sonido más, digamos, más neutral al comienzo. Este, como de agua, de burbujas. Sonido cálido, vibrato. Y aquí ya un poco más de fuerza. Me voy más un poquito más para el puente, sin exagerar, pero. Regreso a la boca. Aquí abro el acorde, abro el sonido. Porque otra cosa sería, por ejemplo, ahí pierde un poco la riqueza, pero abro el acorde, que suene, que resuene. Etcétera, etcétera, ¿no? Y también es el final también es bastante demandante. Los acordes que aquí nos ofrece, ¿no? El re con séptima, este es un sol menor, entonces es algo así como. Estudiarlo lento también. Estudiarlo lento, luego más rápido. Y en el último movimiento de esta obra, que se llama Plenitud, también otra vez regresan esas aperturas, extensiones muy, 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 muy fuertes. Bueno, aquí no hay tantas extensiones, ¿no? Pero al final de la obra llega esta extensión. Se puede ver ahí. Entonces, lo mismo, practicar esto. Son tips, consejos para cuando llegue esa parte ya está uno más entrenado, por así decir. Es practicar y acostumbrarse, ¿no? Uno se va acostumbrando. Es práctica como los basquetbolistas, ¿no? Que juegan mucho todo el tiempo básquetbol, pues al estar tirando a la canasta y brincando, pues el cuerpo se extiende, ¿no? Y por eso casi todos los basquetbolistas están altos, tienen estaturas bastante grandes, ¿no? Y es muy, 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 prácticamente muy similar con la guitarra, con la mano izquierda en este caso. Mientras más practiques obras con extensiones o ejercicios con extensiones, pues la mano, los dedos de la mano izquierda van creciendo.
Por ejemplo, si yo te muestro mis manos, no sé si se puede ver bien en la cámara, pero mi mano izquierda, los dedos de la mano izquierda están más largos que la mano derecha. Y están prácticamente todo igual, la muñeca está en el mismo lugar. Pero mira, no sé si se aprecia Sí, sí, en se la nota. pantalla, pero sí, pero ese es en el transcurso de los años, ¿no? Que uno va tocando y en varias obras que hay que trabajar con mano izquierda y extensiones y todo eso. Y bueno, abordarlo sin miedo, ¿no? A arriesgarse a que suene y todo eso. Y así es. Y explorar los recursos, ¿verdad? De la guitarra. Exactamente. Y sí, bueno, es uno de los aspectos que frecuentemente uno se encuentra en la música de Julio César Oliva, las extensiones de la mano izquierda. Así Así es. es. Pero siempre es un Bueno, placer tocar la música de Oliva, la verdad. así es, maestro. Una última pregunta, más bien un consejo. Hay piezas, obras que usted recomiende a los estudiantes, digamos, de un nivel más inicial para poder abordar todo lo del maestro Oliva. Refiriéndote a música del maestro Oliva, Sí, ¿verdad? Sí, por ejemplo, bueno, estas obras que he tocado de las sonatas en estilo tango, sonata para el final de los tiempos, etcétera, son obras bastante demandantes y todo. Pero, por ejemplo, dame un segundito y aquí claro. tengo aquí las partituras, te enseño rápidamente. Hay unas obras muy bonitas que a mí en lo personal me gustan mucho. Se llama Recuerdos de Infancia de Julio César Oliva, que está inspirado en un libro que se llama La penumbra del Tapanco, que es un libro de Corazón Otero. Entonces aquí el maestro Julio César escribió como 7 movimientos y son muy bonitos. Y la verdad, bueno, algunos sí están difíciles, pero hay otros movimientos más accesibles, por así decir, que para, que para así gente que, digamos, de nivel principiante, avanzado o nivel medio, un poco antes de medio, algo así, lo puedo abordar. Y, a ver, aquí tengo la partitura. Esta obra se llama El Encuentro. Qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Porque es, o sea, para que todos los niveles guitarrísticos puedan abordar y disfrutar la música de Julio César. Entonces, este es el tercer movimiento de esta serie de piezas, Recuerdos de Infancia. Se llama El Encuentro. Y aquí la guitarra, muy interesantemente, es como un coro a 3 o 4 voces, porque hay muchos acordes que se tocan simultáneamente. Y es una obra muy bonita, muy fina, muy delicada, muy bonita. Entonces, como se habrán dado cuenta, es como un coro. Así.
aquí mucha técnica de mano derecha, Sí. darle un sonido a la guitarra como suave, muy legato y casi nada percusivo, que no, hay que evitar que se escuche el contacto del dedo con la cuerda, eso hay que evitarlo en esta obra. En algunas otras obras no pasa nada, ¿no? A veces es parte del Ujú. juego, por así decir, pero no siempre. En este caso hay que tocar muy suave, pero con buen volumen. Suave, pero presente. Por ejemplo, eso recomiendo también a los guitarristas, para todo tipo de música, no solo para esta obra, sacarle un sonido legato a la guitarra, porque frecuentemente el sonido de la guitarra a veces puede ser un poco percutivo, ¿no? A Ujú. veces un poco seco. Entonces, por ejemplo, tocar un do mayor, pero así. Y ese sonido así, como si estuvieras dirigiendo una orquesta o un coro, ¿no? Que ellos hacen mucho este movimiento, ¿no? Como dirigen, ¿no? Entonces, prácticamente este movimiento, pero más reducido aquí en la guitarra, ¿no? Es tocar y luego sacar la mano. Y puedes sacar la mano a esta dirección o a esta dirección o en el centro. Y el sonido cambia. Sí. Son detallitos muy finos, son pequeños detalles, pero que a veces esos pequeños detalles hacen una gran diferencia. Por ejemplo, saco la mano hacia aquí, al centro, aquí. La diferencia es muy sutil, la verdad, pero hay diferencia. Otra Sí, vez. sí. ¿Sí? Quizá no sé si por medio de la computadora, la pantalla y todo eso se aprecie. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo creo que sí se desaprecia también, ¿no? Ese sonido como de aire, ¿no? Sí, sí. Y eso, bueno, se puede encontrar en muchas obras, ¿no? De cualquier estilo también. Y, en la música barroca también eso ayuda mucho porque así como la música barroca puede ser muy articulada y muy detallada y a Ujú. veces un poco estacato, también puede ser así muy legato, ¿no? Por ejemplo, si es muy estacato y muy detallada, así, es muy ta, ¿no? Pero también el aire este que hemos estado hablando puede ser de aquí, se puede utilizar aquí, ¿no? Sonido más de aire. Sería muy diferente a tocar. ¿No? A buscar un sonido de aire suave, pero también con sonido. Por ejemplo, entonces esta obra, El Encuentro, perdón, ahí exagero un poco, pero ahí está, etcétera, etcétera. Pero este es el sonido. Y siempre escuchando las voces, la melodía, las disonancias, las consonancias y todo eso. Entonces, esta es una obra
yo diría que se puede abordar muy tranquilamente y cómodamente. La partitura solo es una hoja, de hecho, es una página o página y media, digamos, y ya está. Una obra muy bonita, se la recomiendo mucho. Sí, es bueno tener ese repertorio, digo, para todos los niveles, porque pues generalmente Sí, sí, la sí, música que se interpreta el maestro es muy demandante, como dice, entonces exacto, exacto. así ya abarcamos todos los niveles y despertamos la curiosidad de los que estamos estudiando apenas. Sí, es una obra muy, muy, muy linda esta. De hecho, la tengo grabada también. Está por ahí en mis videos de YouTube, Recuerdos de Infancia. Es Muy una bien, colección de obras. Son obras muy finas que hasta inclusive parecen como sencillas de tocar, pero no son tan sencillas a fin de cuentas, porque hay que trabajarlas mucho musicalmente hablando, sacar sonidos, colores y todo eso. Entonces ahí está el arte, ¿no? Porque a fin de cuentas es un poco relativo, ¿no? ¿Qué obra es difícil y qué obra es sí, fácil? Bueno, sí, correcto. hay obras que sí son fuertes técnicamente, otras menos, pero a fin de cuentas el mensaje, pienso, de la música, el mensaje de la música es la, la transmisión que el intérprete, que el compositor, el creador ofrezca al público con la interpretación Así y es. todo eso, ¿no? A veces no importa mucho si son obras difíciles o fáciles, ¿no? Porque una obra bien interpretada puede ser una obra fácil técnicamente, pero con la interpretación muy, muy profunda también no es fácil de lograr, ¿no? Entonces, hay de todo. Pero sí, obviamente, o sea, hay que ir por pasos, ¿no? Y Correcto. en escala, ¿no? De comenzar con cosas más que están a la mano, Ujú. técnicamente hablando y todo eso. Y, y así gradualmente llegar a tocar por ejemplo, las sonatas grandes que el maestro ha escrito, como la del final de los tiempos o Tangomanía y entre otras, muchas otras sonatas y obras fuertes que el maestro Julio César ha escrito. Y sí, o sea, sí, es un compositor realmente universal, eh, muy dotado musicalmente y qué bueno, la verdad, que le están haciendo este homenaje y que un honor para mí ser parte de este movimiento, de este homenaje a Julio César Oliva y compartir aquí ideas con los guitarristas, con las nuevas generaciones, con ya varios colegas también y todo eso. Siempre es un placer em, compartir mis ideas musicales, algunas experiencias y todo eso, conocimientos y en lo que yo les pueda ayudar, por así decir, y con mucho gusto siempre estoy yo a su disposición. Me pueden seguir también en las redes sociales, tengo Facebook o en mi página de internet, ceciliopereira.com. Y ahí me pueden escribir un email o un mensaje, lo que gusten, ahí para cualquier tipo de pregunta o si se les ofrece una partitura o algo, qué sé yo. Con mucho gusto estoy ahí para atenderles también, siempre, siempre encantado. Siempre, siempre es un placer realmente trabajar, la verdad, intercambiar ideas con guitarristas, no solo con guitarristas también, sino con músicos en general, eso es importante también, tener contacto con músicos que tocan otros instrumentos, ¿no? Porque a veces también tienen otras perspectivas de los Sí. sonidos, de ideas y de interpretaciones y todo eso. Entonces, hay que estar abierto a todas las corrientes, escuchar también otro tipo de lenguajes musicales, otro tipo de estilos musicales. Eso ayuda también a ampliar el horizonte del oído, conocer un poco de armonía, de jazz, por ejemplo, que es muy interesante.
inclusive en mucha música de Julio César Oliva se encuentran armonías prácticamente de jazz, sí. Y, y también, bueno, es bueno escuchar todo tipo de música, el flamenco, el swing, el blues, el hard rock. em, de todo se puede aprender, la verdad, de todo se aprende mucho, ¿no? Y de ahí uno va haciendo Su propio estilo, tu sí. estilo interpretativo, o en el caso si eres compositor, pues tu estilo de composición, de componer, o si eres intérprete, tu manera de interpretar todo ese bagaje cultural que uno va aprendiendo en los años, que uno absorbiendo en los años, se va registrando en la cabeza, ¿no? En el cerebro y todo eso. Entonces, forma un estilo, ¿no? Entonces, eso hay que reconocerlo y hay que estar atento y sacar, explotar todo eso de el estilo de dónde venimos, de la cultura que uno ha absorbido por aquí, por allá o por otros lados, etcétera. Y eso de alguna manera está también plasmado, a veces consciente o Ajá. inconscientemente, en las interpretaciones musicales o en las composiciones musicales, etcétera, etcétera. Muy bien, maestro. Pues quisiera agradecerle su tiempo. Digo, ya le quitamos un poquito más de lo que habíamos planeado. Digo, nosotros encantados. Sí, no, Este, no, gracias, gracias. Y la verdad, o sea, bueno, hablando así con temas así tan buenos, ¿no? O sea, como siempre es un placer hablar de la música de Oliva, en general de la música o de técnicas de guitarra también, en general, etcétera. A veces se me va el tiempo, ¿no? No mido yo a veces el ajá. tiempo, cuánto ya pasó, cuánto... entonces, una disculpa si ya es muy largo, No, 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 pero no, bueno. para nada, para nada. Incluso yo tampoco estuve pendiente porque estaba muy metido en todo el tema. Pero bueno, muchísimas gracias, gracias por la apertura a contestar dudas, sobre todo otra vez de los que vamos adentrándonos cada vez más en este mundo de la guitarra y sobre todo de la composición de artistas mexicanos como es el maestro. Tenga por seguro que yo sí le voy a tomar la palabra, entonces por ahí le estaré saludando o molestando con algunas inquietudes Sí, del cuando ámbito gustes. musical. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Esperemos que pronto podamos tener otra charla, porque como dijimos, esto da para seguir platicando mucho. Este, un abrazo, felicidades por la trayectoria, gracias por compartirnos sus ideas y pues hasta ahora. No, al contrario, muchas gracias también por la invitación a esta conferencia y gracias a todos ustedes, a todo el equipo que ha logrado hacer este evento sumamente importante y una excelente idea para homenajear al maestro Oliva, la cual aprovecho para darle al maestro Julio César Oliva un cordial saludo y abrazo, esperando que se encuentre él muy bien y espero verle pronto en persona y para seguir tocando su música y para intercambiar ideas y tener conversaciones tan interesantes como siempre. Y gracias a ustedes por la entrevista aquí por vía Zoom y por llevar toda la técnica y toda la logística muy de primera y todo. Y les agradezco mucho. Mil gracias, mil gracias. Al contrario, maestro. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y nos Encantado. vemos pronto, maestro. Hasta la próxima.